Ministro, ¿cuántas denuncias penales tiene, ministro? ¿Puede contestar, por favor? El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Fernando Arce, prefiere olvidar la carga judicial de su presente y pasado. Prefiere no escuchar e irse. Ministro, ¿cuántas denuncias penales tiene? Este documento revela que nuestro flamante ministro Arce está hoy en condición de reo libre en el 9º Juzgado Penal Liquidador de Lima por el presunto delito de estafa genérica. Como si no fuera suficiente, este otro registro nos dice que en 1997 nuestro ministro estuvo preso, encarcelado, interno en el penal San Jorge por una denuncia de usurpación. ¿Cómo llegó este peruano nacido en Arequipa hasta el gabinete ministerial? Un flujo de llamadas entre los celulares del ministro y del presidente Castillo nos pueden dar pistas de esa desconocida hermandad. Este nuevo ministro llega en los momentos más difíciles. Las ollas comunes que reaparecieron en pandemia por la COVID-19 están cerrando porque ya no se abastecen. El Perú de hoy es un país que podría volver a los niveles de hambre y pobreza que no se veían desde hace décadas. Tenemos una cebolla. En realidad estamos ante un apocalipsis que va a ocurrir mundialmente. Es decir, van a haber episodios de hambruna. Va a morir gente por hambre. En el pasado reciente, la inflación de alimentos llegó al 2%, pero ahora supera el 10% y lo peor es que sin medidas urgentes e inteligentes proyecta duplicarse. Las cifras son duras. Sentir el estómago vacío es peor. Las razones, los efectos internacionales por la guerra entre Rusia y Ucrania y a nivel nacional, la falta de prevención y el exceso de rotación entre 1, 2, 3, 4 ministros en menos de un año. En medio, 15 millones de peruanos en vulnerabilidad alimentaria, según el organismo de las Naciones Unidas, FAO. El drama se va a presentar en las ciudades, no en el campo. En el campo se tiene la ventaja de que se cultiva y se puede cosechar y comer. En la ciudad hay que, primero, tener plata para comprar y, segundo, encontrar lo que puedan vender. Para confirmar si el gobierno entendía el problema del agro, las cámaras pusieron el foco el domingo pasado en el flamante ministro Fernando Arce, quien hasta ese momento ejercía el cargo de parlamentario andino desde las elecciones generales del año pasado. Aunque tiene cero experiencia en el sector agrario, Arce tiene 2 décadas usando varias camisetas políticas y usando también el discurso de quien es eternamente candidato. Mi nombre es Fernando Arce Alvarado. El registro electoral evidencia que en 1995 fue elegido regidor en el distrito de Santa Rosa, en Lima. El 98 de inmediato postuló con Juntos Sí Podemos a la alcaldía de Santa Rosa, pero no pudo. Luego intentó como regidor por Cambio Radical, pero siguió igual. Ya me conocen, yo soy Fernando Arce Alvarado. Como el que pide poco es un loco, se fue a lo grande el 2016 lanzándose a congresista con el Partido Humanista Peruano, pero la lista fue retirada. En 2018 soñó con ser alcalde de Puente Piedra en la alianza electoral Juntos por el Perú, pero su propuesta no superó ni el 3% de votos. Esto pese a que prometió lo que ningún líder mundial ha logrado en el planeta: acabar con la pobreza. Y tenemos como objetivo prioritario, como objetivo fundamental, eliminar la pobreza. Tras años de insistencia, la victoria por fin le llegó el 2021 cuando entró por Perú Libre como parlamentario andino. Era el número 1 en la lista del candidato sorpresa Pedro Castillo. Cuarto Poder accedió al registro de llamadas de los celulares que usaban Pedro Castillo y Fernando Arce entre mayo y noviembre del 2021. El documento incluye la duración de las conversaciones, su ubicación GPS, además de mensajes de texto. Fernando Arce siempre es el que llama. El día de la segunda vuelta presidencial, el 6 de junio, a las 4:58, luego del flash electoral, el ya electo parlamentario andino llamó al candidato Castillo, quizás para darle ánimos, pues la boca de urna le daba el segundo lugar. Este, desde Tacabamba, no contestó y solo respondió con un sentido mensaje: hola,
mi hermano. A los hermanos. Las llamadas continuaron entre un ya presidente Castillo, oleado y juramentado, y su parlamentario andino. Llamadas que incluso se han dado a las 7:43 de la mañana. No sabemos si el presidente sabe de su legajo en los fueros fiscales y judiciales. Ya los medios han reportado de las 20 denuncias en su haber a nivel fiscal en las sedes de Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa, 5 en archivo y otros en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaria, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública. Pero existen otros registros, sin duda, más graves, más preocupantes. Este documento de los juzgados penales de Lima revela que desde junio del 2021, ya electo como parlamentario andino, el ministro Javier Fernando Arce está en condición de reo libre por el 9º Juzgado Penal Liquidador de Lima, el presunto delito estafa genérica. ¿Y por qué dice reo libre? Porque ahí significa que el proceso se ha iniciado en contra de esta persona con una medida de restricción, que es una medida de comparecencia, que no implica una prisión preventiva. Quienes cumplen una prisión preventiva, ahí figura reo en cárcel. Enviamos al ministro este registro, le preguntamos qué tipo de comparecencia lleva, pero no quiere responder. Hay dos tipos de comparecencia. Hay una comparecencia simple, que no tiene mayor restricción, únicamente la obligación de presentarse a declarar o al juzgado cuando es llamado por el juez, y la otra es una comparecencia con restricciones. No sabemos de ese documento cuál de las dos medidas es, pero lo que sí nos está diciendo es que es un reo, o sea, es un procesado que no está cumpliendo una prisión preventiva, que no está en cárcel, que está en libertad, pero que está afrontando un proceso penal. Los secretos legales del ministro Arce van más allá. Según este otro registro obtenido en exclusiva por Cuarto Poder, en 1997, un juzgado del Cono Norte lo envió al penal San Jorge por el presunto delito de usurpación. Ahí estuvo encarcelado. ¿Quiere decir que él ha estado en un penal? Así es. Ese documento lo que está diciendo es que él fue ingresado al penal de San Jorge, que es un penal primario. No necesariamente dice que lo han condenado y que por eso ingresó. Podría haber sido una prisión preventiva o algún mandato que el juez ordenara, pero sí tuvo un ingreso al penal. Este registro también obra en el celular del ministro, quien prefirió dejarnos en visto. En tanto se trata de funcionarios públicos de alto nivel, lo más adecuado siempre por razones de transparencia es que se conozcan, por supuesto, las causas penales, sobre todo, que puedan existir, porque hablamos de delitos que puedan haber cometido y por lo que vamos viendo en los formularios y las listas que me presentas, son delitos contra la administración pública. La página de Facebook de Javier Fernando Arce da cuenta de su devoción por el ideario de Vladimir Cerrón. Fotos, publicaciones, incluso pidiendo justicia desde el 2020 para el líder de Perú Libre. Hoy es cabeza de una cartera que enfrenta la peor crisis alimentaria de los últimos quinquenios. Hoy, reo libre, ayer interno en un penal.